Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos a meditar en esta mañana en un pasaje que se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Un texto muy conocido que dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosas era una ciudad que se encontraba a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, y estaban viviendo una lucha muy importante por falsas enseñanzas, el legalismo judío, la especulación filosófica y aún el misticismo oriental estaban tratando de invadir toda la creencia que había allí. Y Pablo va a contrarrestar realmente o a combatir todo lo que estaba sucediendo en aquel lugar escribiendo esta hermosa carta. Ahora, en esta mañana, mis hermanos, quisiera que nos detengamos en este precioso versículo. Nos insta el apóstol a poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El devocional en esta mañana tiene por título Ajustar nuestra mirada. Buscar las cosas de arriba significa luchar por poner las prioridades celestiales en la vida diaria. Significa preferir lo eternal antes que lo temporal. Y yo quise traerles en esta mañana 4 puntos a los cuales me quiero referir para ver si estamos poniendo nuestra mirada en el lugar correcto. Tenemos una mirada que muchas veces frente a los problemas tienden a bajarnos la vista. Y yo quisiera que este primer punto nos lleve a tener una mirada de fe frente a los problemas que muchas veces, como decía recién, nos quieren bajar la vista. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, dice: así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Cuántas veces tenemos problemas y nuestra mirada tiende a bajar la vista e inmediatamente posicionarnos en el problema en que estamos, y a veces hasta el problema comienza a encerrarnos y a detenernos en nuestra vida cristiana, de manera que nos sentimos realmente avasallados, nos sentimos muchas veces quebrantados de tal manera que no podemos avanzar, no podemos hacer nada, porque hemos bajado la vista. Esos problemas que tenemos a diario, y que creo que todos los tenemos, son los problemas que tienden a querer bajar nuestra vista. El apóstol Pablo podía decir en este texto precioso de 2 Corintios 4:18 que esas eran cosas que realmente iban a desaparecer, porque pronto se iban a ir, ya que pronto iban a estar disfrutando de las glorias que el Señor realmente nos preparó en lo celestial para todos sus hijos. Las cosas que sufrimos en la actualidad son cosas que van a desaparecer. Mire Isaías 35:10, un precioso texto que dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Qué importante es ver que todos estos problemas pronto van a desaparecer. Quizás problemas económicos, como estamos viviendo en la Argentina, quizás problemas sociales, problemas familiares, quizás problemas de enfermedad y tantas cosas que tratan de bajar nuestra mirada. En este día, en este primer punto, hermanos, tengamos una mirada de fe frente a los problemas. Pongamos nuestra mirada en el Dios eterno que tiene realmente
todo controlado y que nada se le escapa, aún en la presencia de cada uno de nosotros, sus hijos. En segundo lugar, quisiera que tengamos una mirada constante en el conocimiento de la palabra de Dios. Segunda Timoteo 2:15 dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Anoté una frase que me gustó mucho, que dice: debido a que Dios examinará la clase de obreros que hayamos sido, edifiquemos nuestras vidas sobre su palabra y edifiquemos la misma sobre nuestras vidas, porque sólo ella nos dice cómo debemos vivir para Él y para servirle. Qué hermosa frase, ¿no? Pero qué importante es que la llevemos a la práctica. Nos cuesta muchas veces tener constancia en la lectura de la palabra de Dios, en el aprendizaje de ella. Muchas veces priorizamos desde la mañana hasta la noche cosas que no son las que van a edificar nuestra vida y que nos van a dar lo que realmente necesitamos para tomar decisiones acertadas. Sin embargo, cuando nos abocamos al estudio de la palabra de Dios, cuando no solo recibimos las migajas cuando vamos a la iglesia, sino que diariamente somos constantes mirando en la palabra, nuestra vista comienza a cambiar frente a cada decisión, frente a cada situación que nos toca vivir a diario. Y una mirada constante en el conocimiento de la palabra es algo que realmente nos lleva a tener un filtro distinto y a tener una decisión distinta. Por eso en este segundo punto, hermanos, qué bueno es que tengamos una mirada constante en el conocimiento de la palabra. En tercer lugar, que podamos tener una mirada verdadera sobre nuestro carácter, para que mis actitudes tengan el propósito de cuidar la unidad entre los hermanos. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y luego el apóstol Pablo va a poner el ejemplo supremo y un ejemplo que realmente tiene que quebrantar nuestra vida, que es el ejemplo de que el Señor Jesucristo, siendo Dios, no se quedó en esa condición, sino que descendió de tal manera que se hizo semejante a nosotros, siendo hombre, y se hizo siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Anteriormente va a decir: haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y tener una mirada verdadera sobre mi carácter me lleva a cuidarme, me lleva a ver que muchas veces mis actitudes, mis formas de hablar, mis reacciones pueden dañar la unidad que el Señor nos dio para cuidar. Siempre decimos que la unidad no la logramos nosotros. La unidad se nos dio como una gracia de parte de Dios. Somos uno porque somos un cuerpo formado con la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos cuidar la unidad. A veces pongo el ejemplo que muchos hermanos se ríen, a veces no me imagino una mano agarrando un martillo y golpeando el dedo de la otra mano. Parecería algo ridículo, y si sucede en la vida normal o real de una persona es porque evidentemente esa persona está enferma. Hermanos, qué importante es que tengamos una mirada verdadera sobre nuestro carácter, que sepamos cuáles son nuestras reacciones que dañan, para tratar
de quitarlas, de erradicarlas de nuestra vida, porque nuestras actitudes tienen que tener el propósito de cuidar la unidad. Mire, en Filipo había diversidad de caracteres. Era una iglesia que fue formada con una Lidia que era posiblemente una empresaria, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. ¿Se acuerda cuando allí Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos por quitar ese demonio o esos demonios que estaban azotando y que estaban esclavizando a esa mujer? Bueno, esta era una hermana posiblemente de la iglesia de Filipos, el carcelero de Filipos junto a su familia. Había diversidad de caracteres, de formaciones. Sin embargo, el apóstol los va a instar a tener una actitud unánime como el Señor Jesucristo la tuvo, siendo humilde de corazón, cuidándonos mutuamente. Pero a veces, más que la humildad, obra más la soberbia, y la soberbia es un pecado. Por eso es importante que tengamos una mirada verdadera sobre nosotros mismos, que seamos sinceros, que podamos saber que hay actitudes, miradas, gestos y palabras que van a dañar a nuestro hermano. Y esto no debe ser así. Debemos tener una actitud distinta, con amor, con paciencia y con realmente esa mirada que tuvo el Señor sobre cada una de nuestras vidas, que siendo lo que fuimos y lo que somos, aún nos sigue amando. En cuarto y último lugar, tener una mirada real sobre nuestra libertad. El apóstol Pablo va a decirle a los hermanos de Gálatas, en Gálatas 5:13, haciendo referencia a todo lo que venía hablando justamente de que ya no éramos esclavos y que estaban queriendo confundir a los hermanos de aquel lugar diciendo que tenían que guardar un montón de cosas que traían del judaísmo, y que Pablo les va a instar a decirles, a mirar que realmente ya todo eso no servía porque habíamos sido libres o libertados por la sangre del Señor Jesucristo. Sin embargo, en el capítulo 5, versículo 13 les dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Tener una mirada real sobre nuestra libertad nos lleva a vivir una vida de obediencia a Dios. La libertad para pecar nos esclaviza nuevamente. En cambio, la libertad para servir nos eleva y nos lleva a hacer lo correcto para dar gloria a nuestro Dios. Estoy leyendo un libro que tiene una frase de un autor que no recuerdo en este momento, que decía, hablando acerca de la gracia, andá y hacé lo que quieras, pero siempre temé a Dios. Y qué importante es que en nuestra vida podamos temer a Dios en toda instancia, en toda situación, en toda decisión. Eso nos va a llevar a disfrutar la verdadera libertad con que Cristo nos libertó, pero a vivir una vida de temor al Señor que honre realmente con nuestros actos, con nuestra forma de hablar y con nuestras decisiones, esa gracia que Él derramó sobre cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, ajustemos nuestra mirada. Él miró hacia abajo y murió en aquella cruz siendo levantado para que todos veamos
ya que éramos ciegos. Nosotros tenemos que ajustar nuestra mirada y poner la mira en las cosas de arriba. Que el Señor les bendiga en esta mañana.